alrededor de la pobreza, digamos, predominan dos enfoques y duraron por mucho tiempo y aún persisten. Esos dos enfoques se refieren digamos, a los problemas fundamentalmente relacionados con la medición de la pobreza en términos de la línea de pobreza o de las necesidades básicas insatisfechas. Digamos que la discusión ha venido fraguándose, digamos, y ha venido colándose a partir de, digamos, particularmente centrado en los objetivos de desarrollo del milenio. Allí se reconoce que la línea de pobreza es el quantum de pobres que pueden llegar a ser excluidos de esa, digamos, de esa vergüenza mundial del capitalismo, que es reducir los pobres, digamos, a cantidades, y eso es suficiente. El PNUD, por ejemplo, define la pobreza es un estado dinámico, es decir, muchos de quienes se encuentran un poco por encima de la línea de pobreza se podrían considerar pobres en el sentido de que son especialmente vulnerables a la pobreza. De ahí surgió una cantidad de denominaciones, de calificaciones de la pobreza para decir que son menos pobres, más pobres, altamente pobres, etc. Pero de todas maneras no deja de ser medido por las cantidades. Y nos lleva a reconocer que la pobreza, como rasgo característico de la condición social, es un problema, digamos, asociado a la distribución de la riqueza. Y lo otro, que no es un fenómeno o una medida de algo social que no anda bien, tampoco es exclusiva del sistema social capitalista. Es un referente de poder del modelo de organización social de la producción, y en este caso del modelo neoliberal que estamos viviendo, ¿cierto? Digamos que aquí lo que queremos, a raíz de lo que hicimos en el trabajo con las 500 proyectos dedicados a este asunto, fue poner en discusión estas cuatro cosas. Primero, devolver la historicidad espacio-temporal a los sujetos, que son los pobres, ¿cierto? Y que ellos son en sí mismos la potencial de liberación y de emancipación para sus propios problemas. En segundo lugar, la pregunta no es por qué hay pobres, sino por qué no hay más en el sistema. Y la tercera es, el rasgo distintivo de ahora es la insurgencia de estos como un sujeto social globalmente imbricado en redes virtuales cuyas condiciones de existencia son cada vez más precarias y efímeras. Este es un punto muy importante porque también, además de que lo reconocemos como sujetos, también su potencialidad y sus limitaciones. Estas dinámicas generan segmentación espacial de los procesos sociales, en este caso del tejido social, fracturando los lugares de reproducción cultural al tiempo que se articulan globalmente al consumo. Es como ver cómo se informan en Bucaramanga, en toda parte, las economías populares se articulan a cadenas y a circuitos internacionales, transnacionales, etcétera, en la maquila, en la subcontratación, etcétera, y además los reproducen la informalidad. Las maquilas, por ejemplo, de algunas empresas grandes en Bucaramanga contratan y además quisieran que todos fueran informales porque es una manera de abaratar el costo de la mano de obra. Entonces es una tragedia también para los informales, porque son causas y a la vez son... Yo quiero referirme, digamos, en último término, a este punto, por ejemplo, que en la primera transparencia aparecen los pobres de Nueva York. Pero también esos pobres tienen la posibilidad como sujetos de emanciparse, liberarse, ¿cierto? Y pueden que tengamos un movimiento muy sentimental ahorita, en el caso de los indignados, pero hay un movimiento, ¿cierto? Que muy probablemente pudiera convertirse en una oportunidad. Y es esa la insurgencia de los indignados que tenemos en todas las ciudades del mundo. Este punto quisiera nombrarlo así en dos cosas. La primera es cómo eso que he hablado lo pudiéramos, digamos, sistematizar teóricamente. Uno es que decir que la reproducción social de la pobreza es un fenómeno, ¿cierto? No es un fenómeno, ¿cierto? Es un proceso estructural y que pudiera estar relacionado con la exclusión de la política. Primero, el doble objetivo que ellos tienen en cuanto a sujetos. Uno, en términos de reproducción social, es la estrategia de sobrevivencia y las estrategias de cambio. O sea, ellos combinan dos cosas: las estrategias de sobrevivencia, que todos los pobres, los que más conocemos, de condiciones de existencia precarias, que es sustento diario, etcétera, pero también las estrategias de cambio. Son gente que también genera procesos de cambio. Es más,
Muchas veces los informales, los pobres de las ciudades, son los que construyen las ciudades, los lugares, etc. Le dan espíritu, vida a eso. Y eso, solamente mencionar eso para decirles que desde esa perspectiva teórica y en ese punto específicamente fue que nos paramos en el ejercicio que se hizo de evaluación de los 400 proyectos que se hicieron en todo el país para apoyar capacidades de unos grupos de población, productores, empresarios. Nos paramos en el punto de las estrategias de cambio que ellos tienen, combinadas por supuesto con estrategias de sobrevivencia. Y en ese punto fue que trabajamos. Y si lo pasamos rápido, a veces para que conozcan lo que pasó allí, fue esto. La metodología fue esa, digamos. La hipótesis de trabajo estaban basadas en esa teoría, en esa reflexión que hicimos. Entonces nos planteamos una hipótesis, ¿cierto? El proyecto y el programa se planteó una hipótesis. Para que llevara a la práctica esos recursos fueran de distinta manera como se venía haciendo en toda la aplicación y transferencia de la cooperación internacional. De manera que se definieron estos tres, puse esos tres como ejemplo, lineamientos: desarrollo endógeno, descentralización administrativa, calidad de vida. Para esos tres habían unos elementos operacionales que están ahí. Uno, para el caso del desarrollo endógeno, que los proyectos se impulsaron de verdad, generaron encadenamientos productivos, alianzas estratégicas entre ellos, porque también se reconoce que los pobres tienen una red de producción, de valorización de su capital y de sus propios activos. Y entonces esas alianzas se propiciaron, el desarrollo empresarial, y se genera una cultura empresarial, no como la conocemos por supuesto, pero sí una cultura de la planeación, etc. Una idea de gestión de proyectos de ellos, y la asociatividad y la innovación como que eso le aportaba a ellos como constructores de procesos de desarrollo endógeno. O sea, los pobres no son infelices, desgraciados, que son una carga. No han sido, son los que muchas veces han construido esta nación, este país, ¿cierto? Ellos también, digamos, desde esta perspectiva sociológica, les podemos reconocer esto. Y la descentralización administrativa, en términos de capital institucional, pueden contribuir a estas cosas diferentes. En términos de calidad de vida, el capital humano, la actividad social y la sostenibilidad ambiental, como que fue lo que los proyectos productivos contribuyeron. Yo lo dejo ahí, pues se me acabó el tiempo. Muchas gracias.